Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Bienvenido a su programa El Profe Informa, un programa dedicado a la educación de Colombia, principalmente al magisterio provisional o el magisterio con nombramiento en provisionalidad. El día de hoy continuamos con un gran invitado, con el compañero Sócrates Pérez, abogado, es asesor de ADIDA, quien ha pertenecido en diferentes ocasiones a distintas UTLs, unidades de trabajo legislativo. Este programa está dirigido por quien les habla, Duván Stewart Castro Machado, magíster en Gobierno y Políticas Públicas. También soy licenciado en inglés y francés. Y como siempre, vamos a iniciar ese programa. Vamos a iniciar ese programa hablando del tema principal, que es todas esas acciones a favor de los docentes provisionales, pero también vamos a tocar temas como el derecho a la huelga o a la movilización. Sabemos que se aproxima una movilización a la ciudad de Bogotá o una gran toma a la ciudad de Bogotá, y hay un grupo de líderes de provisionales, líderes docentes provisionales que se están organizando o nos estamos organizando para esta gran movilización. Desde ya les pido que nos respalden, bien sea con su solidaridad, con sus oraciones, con su apoyo, si se puede apoyo económico. Al final o antes de finalizar este programa estaré consultándole y poniéndoles mis datos para ver si quieren apoyar esta magnífica obra que es una movilización o un traslado a Bogotá que pienso hacer para defender los derechos junto con otros docentes provisionales, defender los derechos de los docentes nombrados en provisionalidad, porque me parece injusto que personas con tanta experiencia, que han sido evaluadas año a año, se les desvincule sin más ni menos. Entonces, por esta razón, es el motivo de ese programa, pues es el motivo del programa, y también para que los docentes provisionales puedan opinar, para que los profes puedan opinar, y todos los interesados o la comunidad educativa, todos los interesados en la educación, la comunidad educativa puedan participar en este programa, el Profe Informa. Vamos a ver si el compañero ya se encuentra en cabina, el compañero Sócrates Pérez. Entonces, le damos un compás de espera mientras les voy como dando unas pinceladas de los temas que se van a hablar el día de hoy. Como les venía diciendo, yo creo que algo tenemos que hacer para que se dignifique esta profesión, la profesión docente. Aclaro y quiero ser muy preciso en mis opiniones al decir que no hay nada en contra
no tengo nada en contra los docentes, no tengo nada en contra de los docentes que han superado el concurso de la CNSC, la Comisión Nacional de Servicio Civil, y de la Universidad Libre. Los felicito. Me imagino que ellos también deben estar agradeciéndole mucho a Dios por ese triunfo, por esas metas alcanzadas. Y también, de cierta manera, me pongo feliz por ellos porque es un desempleado menos y estaba desempleado en este país. Pero mi indignación va en contra de esta profesión docente que no es dignificada, que no es exaltada, y hasta podría decir que es irrespetada. Es irrespetada toda vez que un docente puede ser reemplazado por cualquier otro profesional no licenciado en educación. Tampoco tengo nada en contra de los profesionales no licenciados en educación, pero pienso que mejor hace las cosas el que estudió y se formó en una universidad para ello, o al menos se formó para eso, que tiene más experiencia en ello. Como hay un dicho muy conocido por todos, muy popular, que dice: zapatero a su zapato. Entonces, ya sabemos que desde la Federación de Educadores de Colombia, FECODE, se ha estado hablando sobre el tema de un estatuto de la profesionalización docente, y creo que es importantísimo que realmente fijemos, basados en los principios de idoneidad y mérito, quienes realmente son docentes. Porque lo que se deja entrever es que cualquiera puede ser docente en este país. Especialmente yo le diría, a pesar de que esta profesión, porque es una profesión como son otras que pareciera que tuviera más importancia que la del docente, a pesar de que esta profesión ha sido degradada en muchos sentidos, aún creo que es una bonita profesión. Aún pienso que esto es para personas con vocación. Pero también hay que respetar la profesión y la vocación del docente. Y eso es lo que creo que nos ha insistido y nos ha logrado con los actores de la educación, sobre todo con FECODE. Nos ha logrado que se respete la profesión docente. Nos ha logrado eso porque muchas veces superan las pruebas escritas personas que no estudiaron nada que ver con la educación. Y todo esto hace que estemos degradando la profesión, como se lo venía diciendo. Yo personalmente no le diría a alguien que yo afecte mucho, perdón, yo no le diría a alguien que yo le tenga mucha estima, que tenga mucho afecto, no le diría que estudie la profesión docente, que estudie esta carrera, porque fácilmente puede ser reemplazado. No le diría a un hijo o a un sobrino, no le diría. Sin embargo, vamos a hablar otros temas, principalmente el tema también de los educadores o los territorios en donde las comunidades étnicas están establecidas. ¿Qué pasa con los docentes que están en comunidades étnicas? También vamos a hablar un poco del derecho a la huelga, porque sabemos que va a haber una movilización en Bogotá, días 13, 14 y 15. Sin embargo, démosle la oportunidad y démosle el espacio al invitado, a nuestro gran invitado, el compañero Sócrates Pérez. Compañero Sócrates Pérez, su espacio, salude a la audiencia, por favor.
¿Sí me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, un saludo a ti, a tus seguidores que están siempre pendientes a que de pronto le podamos llevar informaciones que le puedan servir de alguna manera para afrontar lo que se está viviendo de una manera, diría yo, que más argumentada. Para mí es un placer poder estar siempre acompañando este espacio. Gracias a ti por la invitación y esperemos que el conversatorio de hoy sea muy fructífero para lo que viene y lo que ustedes están emprendiendo, que no van a estar solos. Claro que sí, compañero. Muchas gracias a usted por estar atento por estar atento a nuestro programa y por estar con esa solidaridad y asesorándonos. La verdad es que esa es una labor muy bonita y usted muestra solidaridad en el magisterio colombiano, solidaridad que le falta a muchos otros compañeros docentes, porque también usted es docente. Entonces, siento que nos hemos dejado dividir un poco los docentes, que no mostramos mucha solidaridad con los demás docentes. Bueno. Sin embargo, entremos en materia. Los temas, uno de los temas que vamos a dedicar mucho más tiempo el día de hoy es el tema de los nombramientos que deberían ser automáticos, tengo entendido, automáticos para los docentes asentados en comunidades étnicas. Iniciamos con esta pregunta aclarando, ¿este tipo de concurso solamente es para docentes étnicos, es decir, afros e indígenas, o solamente es para los docentes que se encuentran en esos territorios? Respondiendo a esa pregunta, compañero. Hay un error muy grande, y es un error de apreciación, de conceptualización, que viene desde el mismo Ministerio de Educación Nacional. Yo quisiera hacerle un breve recorrido para poder hablar del concurso en educadores afrocolombianos y raizales. Cada uno de ellos tiene una connotación muy específica, pero ese concurso aboca a una condición especial, que es la Constitución Política de Colombia, el artículo 7º, que tiene que ver que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, ¿cierto? Infortunadamente nosotros no valoramos esa diversidad cultural que tenemos, pero entonces lo que se buscaba era que desde la escuela se iniciara a pensar, a repensar que esos grupos o esas poblaciones étnicas que le han aportado al país, al desarrollo o a la construcción del país. Yo voy a robarme una frase de Charrupí que decía que Colombia estaba construida a punta de lomo de negros, pero eso suena muy rudo y como muy salido de contexto. Los ferrocarriles y todo ese tema de desarrollo en el país, infortunadamente, quienes exportaban la fuerza bruta, ¿quiénes eran? Ese tipo de poblaciones. Entonces, de alguna manera, sí se ha aportado desarrollo al país, que desde los escenarios de la escuela no hemos resaltado antes, por el contrario, tratamos de construir una historia de otros países, pero desconocemos la nuestra. Entonces, lo que buscaba inicialmente la Comisión Nacional, la Comisión Pedagógica Nacional, era una reivindicación de alguna manera de que los grupos poblacionales étnicos pudieran tener asentamientos en la escuela y poder construir y poder formar que esos grupos étnicos, conforme a la Constitución Política de Colombia, artículo 7º, pudiéramos no dejar perder de esas culturas que teníamos. Y fue por ello entonces que en el año 2005, mediante decreto 3323, reglamentado por el decreto 140, se convoca concurso en educadores afrocolombianos y raizales. Pero esto causó una génesis, diría yo, con un estigma muy bajo, y un estigma muy bajo por parte de muchas personas y de parte de muchas institucionalidades, a tal punto que dicen el concurso de negritudes. Es el primer error, que el concurso nos dice que es de negritudes. Y si vamos a mirar nosotros el contexto de etnicidad, aquí me van a ayudar los profesores de sociales y de biología, nosotros sabemos que hay un tema de mestizaje. Infortunadamente, nosotros
digamos, a tipificar por la melanina o por el tema del pelo, que son características fenotípicas, pero nosotros somos una mezcla importante de una gran cantidad de etnicidades, de razas, pues si se puede llamar así. Pero desconocemos que de esa etnicidad, de esa mezcla que hubo, entonces hay unas identificaciones. No puede ser que yo hablar de raizales y palenquero, estoy hablando de todos los negros. No, raizales me refiero a las personas que viven, que tienen asentamiento en San Andrés Isla, que tiene unas particularidades. Palenquero me refiero a San Basilio de Palenque, que tiene unas particularidades. Entonces, sí, le recomiendo, Duván, que es tan amable, me vaya buscando allí la definición de etnicidad, para que nos demos cuenta que estamos totalmente equivocados en la conceptualización de que étnico significa que es negro. Entonces allí en lo étnico, en ese concurso, participaron personas que tienen de tez, que tienen poca melanina. Entonces la gente decía, pero tú ¿para qué concursaste en ello si tú no eres negro? ¿Cierto? No, lo que quiere decir que en esa etnicidad son personas que comparten una tradición, una cultura, sin importar la melanina, ¿cierto? Entonces allí podemos encontrar que hay runes, gitanos, etcétera, etcétera. O sea, cómo te puedas identificar de acuerdo a la cultura y tradición que profese en tu región. ¿Ya lo encontró, Duván? Sí, compañero. Se denomina etnicidad al rasgo diferencial de una etnia. El término etnia, en tanto, alude a la colectividad que se define por semejanzas culturales, lingüísticas o raciales. Perfecto. Entonces ahí nos están diciendo que se va a estructurar por el tema de melanina. No, nosotros compartimos unas culturas y en esas culturas que compartimos hay personas con mucha o poca melanina. Hay personas que tienen una lengua especial. Entonces a ellos es que se les dice, vamos a rescatar, vamos a buscar cómo rescatamos desde la escuela mediante este concurso. Y por eso se llama etnoeducadores afrocolombianos y raizales. Ahora bien, vamos a tipificar entonces qué serían los afrocolombianos o quiénes serían los afrocolombianos, porque nosotros los encontramos en una encrucijada que entonces el que tiene mucha melanina, que le dicen pues que es negro, entonces no sabemos si es afrocolombiano o es colombiano o es afroafricano, etcétera, etcétera. Entonces dícese entonces, al tema de los afrocolombianos, aquellas personas que tienen descendencia del África. Ojo aquí. A mi juicio, todos tenemos descendencia del África. Si nos vamos a la historia, todos tendríamos descendencia del África sin importar la mucha o poca melanina que tengamos. Descendencia del África, mezcla de españoles, etcétera, etcétera. Los españoles llegaron aquí a invadir nuestro territorio de los indígenas, luego hubo un mestizaje en el berraco, me disculpan la expresión. Entonces aquí no hay una raza pura que digamos, aunque yo creo que la única raza que conozco es la raza humana, ¿cierto? Pero por un estigma social se ha venido buscando todo ese tipo de situaciones para ir alejando del contexto social a todas las personas que tienen una característica totalmente distinta al poder hegemónico, al poder que domina, al poder que puede hacer y deshacer en el contexto social, desconociendo unas historias. Pero también, además de ello, es la poca oportunidades para aportar a la construcción del país después de que se haya construido, para ver aportar socialmente esas etnicidades. Entonces, yo con esto quiero cerrarle, que fue que se tomó bien convocar al concurso de educadores para ir de pronto equilibrando esa brecha de inequidad que existía en el tema laboral, en el tema de los territorios, que no se respetaba el tema de las tradiciones, entre otras cosas, convocar un concurso en educativo. Pero ahora vemos entonces que yo les podría preguntar, pero ¿cuál es la normatividad especialmente que habló de la necesidad de hablar de esos grupos étnicos? El artículo 189 de la Constitución Política de Colombia habla de la necesidad de los grupos étnicos y poderlos visibilizar de alguna manera en el contexto educativo.
Entonces la ley 115 de 1994, en sus artículos 55 al 63, lo incluye en el organigrama estructural educativo, pero está únicamente incluido, más no se le está dando la participación efectiva. Eso fue una lucha. Por eso no podemos nosotros vincular de alguna manera los grupos indígenas, étnicos indígenas, porque nos llevan años luz a las demás poblaciones. ¿Y por qué? Porque ellos han sido organizados y tienen las culturas propias de sus territorios. Y para ellos inicialmente entonces se pedían docentes que fueran de la misma colectividad para no perder su tradición, no se perdiera. Ellos ya últimamente, mediante una sentencia, los tienen que nombrar a los que venían de esa colectividad, aún no sea de las mismas comunidades, pero si practican o conocen sus culturas y sus tradiciones, entonces pueden estar. Aquí lo que se busca es proteger este tipo de situaciones. En el caso de los afros, entonces había una problemática muy grande. ¿Y cuál era esa problemática? Que resulta que en los sitios más resguarditos de toda la geografía colombiana, donde en esa época hablábamos de los prestadores de servicios públicos, los OPS, que no querían estar, entonces al salir el tema del concurso es válido decir que este decreto sale en el año 2005, pero lo nombran a los educadores por primera vez en el año 2008. O sea, demoraron casi 3 años para poder nombrar a estos maestros. Miren cómo es la estructura inclusive administrativa, de poder de alguna manera desechar lo que constitucionalmente y jurídicamente se debería hacer. Pero entonces tomaron las plazas más resguarditas, donde no querían estar nadie, para mandar a los educadores que se vinculaban por primera vez, con el agravante de que esos maestros que eran nombrados por primera vez por concurso educativo no tenían la posibilidad de solicitar traslado, que lo rige el decreto, el de Estatuto Docente 278, no tienen la posibilidad de pedir traslado para otras plazas, sino con las mismas características. A mi juicio, degradando de alguna manera lo que contempla el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque la dignidad laboral se tendría que estar. Pero a bien toman una frasecita que aparece en el decreto 2333 del año 2005, que dice: en todo caso, los educadores podrán ser trasladados a plazas de esas mismas características. No se está diciendo que tienen que ser trasladados allí, porque los educadores serán regidos por el Estatuto 1278. Y en la estructura del Estatuto 278 no dice esa circunstancia. Pero ya se hizo en la estructura administrativa, se hizo esa génesis de que solamente podrán ser trasladados a esas plazas, vuelvo y le repito, degradando las condiciones del humano y pensando en que las poblaciones étnicas están en esos sitios más resguarditos, más escondidos, cuando es todo lo contrario. La gran mayoría de las poblaciones étnicas se encuentran en las grandes capitales del país, ¿cierto? Pero obviamente no necesitamos esos educadores en esa postura. Yo voy a citar un ejemplo para que conozcamos el tema de tradiciones, porque nosotros éramos amorfo cultural. Yo soy de Antioquia, yo soy antioqueño, pero resulta que nosotros hablamos de Antioquia, de las cotizas, hablamos de la bandeja paisa, y hay una historia detrás de ello, que las cotizas, el sombrero, el poncho, es una tradición. Cuando los africanos eran sometidos a la esclavización, entonces ellos utilizaban pedazos de trapo para secarse el sudor, utilizaban pedazos de trapo que se amarraban en la planta de los pies para sobrellevar el maltrato de allí, y también se amarraban pedazos de iracas en la cabeza para amortiguar el sol. ¿Eso que hicieron? Lo tecnificaron. Entonces hicieron suyo las cotizas, el sombrero y el poncho, como que fuera una cultura antioqueña. Nosotros éramos amorfo cultural. Gracias al África, al continente africano, tenemos ese tipo de cultura que se han arraigado en cada una de nuestras posturas geográficas del país. Entonces eso es lo que quería quería implementar la Constitución Política de Colombia, no perder esas tradiciones culturales, porque afortunados somos, que somos uno de los únicos países que tenemos esa variabilidad de cultura, pero no la sabemos aprovechar. La aprovechamos o la tomamos para minimizar o para ridiculizar a las demás personas que aparentemente somos diferentes en el contexto de la melanina
y nuestras tradiciones. Siguiendo con ese contexto, compañero Duan, y hablando de las provisionalidades, hay una situación que aquí hay que sumar, y siempre voy a estar centrado en este discurso de la fuerza de voluntades. Y la fuerza de voluntades la llamo al sector político. Y la fuerza de voluntades también tenemos nosotros una gran responsabilidad, y es cuando ejercemos nuestro derecho al voto. Tenemos que ser consecuentes con personas que llegan a esas instancias, a esas corporaciones, que realmente sí legislen para el beneficio de nuestra sociedad. Infortunadamente, en muchas ocasiones no lo hacemos. Y le digo que hay que ser consecuente con eso, porque viene una lucha, es una lucha, tal como la que ustedes tienen como maestros en provisionalidad. Hay que apropiarse, hay que abanderarse, hay que luchar, hay que ir a la vida de hechos, exigir ese derecho. Por eso en Colombia el derecho es rogado. No puede ser que la condición del humano, la condición de un individuo, se tenga que ver subyugada a un poder administrativo, a un poder legislativo, cuando no le importa la condición de ese individuo, qué pueda estar pasando con él. Entonces, por eso les decía en principio que esto es una fuerza de voluntades. Y hay que seguirlo haciendo, reitero, porque la Constitución Política de Colombia y la Ley 909 de ninguna manera dice que el concurso de mérito tiene que ser escrito. Es una situación administrativa que han tomado para poder minimizar y para poder cerrar esa brecha, para no dejar pasar a estas poblaciones o a estos maestros que tanto lo necesitan. Y por último, quisiera cerrarle antes de las preguntas, quisiera cerrarle con esto. Compañeros, tomen lápiz, lapicero, los que estén escuchando. Lápiz, lapicero. En mis conversatorios siempre me gusta llevar a mi público que pueda entrar y mirar la normatividad, porque en muchos otros escenarios muchas personas le hablan muy bonito, pero que le dicen una cantidad de situaciones que no son reales. Mire, la educación en Colombia, ojo pues, la educación en Colombia, básica, primaria, secundaria y media, no produce plata al Estado, produce gasto. Y fue entonces en el año 2001 que se le hizo recorte a las transferencias por más de 11 billones de pesos, ¿cierto? Anteriormente se le pagaba a los maestros con situado fiscal. A partir de allí nace el Sistema General de Participaciones, que muchos de nosotros no sabemos qué es eso, cómo se come y para qué sirve. O sea, eso fue una reducción del presupuesto para educación. A partir de allí, entonces, venimos con una cantidad de situaciones precarias para ingreso a la educación, para ascenso también en la misma, para infraestructura, etcétera, 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 porque el recurso es mínimo. ¿Qué le dice esos dos artículos 356, 357 que se modificaron, que a bien tomó FECODE también, en una de las propuestas que tiene es modificar esos dos artículos para que realmente haya inversión en el Sistema General de Participaciones y podamos hablar de muchas otras cosas? Es que el 4% del Producto Interno Bruto es el que se va a utilizar en educación, menos los impuestos. Entonces de allí tomaron que un artículo constitucional lo reglamente una ley. ¿Qué ley nos sacaron? La ley 715 del 2001. En su artículo 37 establece que el Estado, los distritos regularán mínimamente cada 2 años el tema de la planta docente. Porque recuerden que todo lo que se pueda realizar para minimizar la planta docente se tiene que hacer porque no hay recursos. O sea, la educación en Colombia, ya les dije, no produce plata, produce gasto. Ahorita me van a entender ustedes dos términos, la diferencia de dos términos que han estado los sindicatos luchando, que ha sido muy bueno. Ahora, una ley la reglamenta un decreto. El decreto 3020 del año 2002, en su artículo 5 establece cómo se suprimen las plazas. Las plazas se suprimen porque el cargo no esté contemplado en el Sistema General de Participaciones. Ah, ¿cómo así? Ah, nosotros necesitamos un docente básica primaria, pero resulta que los recursos que tiene el Sistema General de Participaciones no da para pagarlo. Entonces no, se suprime, no hay cómo. Y resulta que nos acaban directamente con el artículo 11 de esa misma ley, de ese mismo decreto, y habla de la relación técnica docente-estudiante,
que también allí la tiene que modificarlo. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.